Década de los 80 y los albores de la globalización en Honduras por Stephanie Paola Vanegas Martínez. 1980. Se sintetizaría un episodio de la historia del país al identificar hechos, sucesos y acontecimientos relevantes que se vivieron en Honduras. Resumen de la época. Fue considerada una crisis económica y política de gran magnitud. Esta comenzó a finales de la década de los 70 y durante la década de los 80 en América Central, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Política en Honduras. Algunos presidentes muy relevantes en esta época fueron Roberto Suazo Córdoba, José Simón Azcona Oyo y Rafael Leonardo Callejas. Roberto Suazo Córdoba fue presidente de Honduras desde 1982 a 1986. Él mantuvo estrechos vínculos con Estados Unidos, que era la potencia mundial. Él no pudo detener la inflación ni la deuda externa. Ayudó a Estados Unidos a enfrentarse contra los nicaragüenses en las guerrillas antisandinistas. José Simón Azcona Oyo fue presidente de Honduras de 1986 a 1990. Él reconstruyó carreteras, mostró interés en mejorar la educación y su calidad, haciéndola gratis y de gran interés para la población y la niñez. Contribuyó al proceso de pacificación del Istmo Centroamericano. Rafael Leonardo Callejas logró parar y pagar la deuda externa y mejoró la relación con Estados Unidos, pero sigue siendo considerado el presidente más corrupto en la historia de Honduras. Factores internos de la crisis económica y política del país durante 1980. Número 1. Crisis económica a causa de desastres naturales, ya sean huracanes, hambruna, sequía y terremotos. Desigualdades sociales en Centroamérica. Número 3. Represión militar y política contra movimientos revolucionarios. 4. FMLN. La FMLN es de origen salvadoreño, que en abreviatura significaría Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En esta buscaban derrotar y parar a la represión en el país. Importación mayor que exportación. En este periodo, Honduras exportaba menos de lo que importaban los países extranjeros. Esto nos indica que Honduras producía muy poco y que los países extranjeros se enriquecían de nuestras necesidades. Esto también contribuyó mucho a la deuda externa. Factores externos de la crisis económica y política de 1980. La Guerra Fría. Militarizaron la región de Centroamérica, además de que las potencias mundiales de la época eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Cabe mencionar que Estados Unidos y Unión Soviética poseían armas nucleares, las cuales nunca fueron utilizadas, y tampoco armas de fuego. Nunca tuvieron contacto directo ni luchas físicas. Honduras intervino ya que le dio la ventaja al ejército estadounidense, dándole territorio hondureño y permitiéndole que las tropas norteamericanas y ejército estadounidense estuvieran listas para atacar e invadir Nicaragua en caso de que los sandinistas se rebelaran. Ay, la cagué. Bueno. Características de 1980. Inversiones extranjeras directas. Liberación de los mercados capitales. Transferencia y envíos a nivel mundial y capital de las riquezas, bienes y servicios. Conflicto político-militar centroamericano que afectaron de forma drástica las relaciones y equilibrio que mantenían entre la sociedad
civil y la sociedad política. Deuda externa. Altos niveles de inflación. Dependencia de Honduras por países extranjeros como Estados Unidos. Devaluación de la moneda. Consecuencias: estancamiento de la economía e incremento de la deuda externa. Honduras era muy dependiente de los países extranjeros, por lo tanto, incrementó la deuda externa al verse necesitado de recursos y de riquezas, provocando asimismo un estancamiento en la economía, en la que ni los precios subían ni bajaban, estaban estancados y no mejoraban. La situación económica en este momento era de la siguiente manera. La democracia en el país se desarrolló de forma muy lenta. Los militares intervenían para la toma de decisiones, por lo tanto el país estaba militarizado. Y las riquezas y exportación hondureña eran muy bajas. Globalización. Es una tendencia económica mundial que inició en la década de 1970 y es básicamente el libre traslado y envío de dinero, capital y mercancía. Tuvo que haber un ajuste estructural en la situación económica del país. En este intervinieron organismos financieros internacionales como el AID, Agencia Internacional de Desarrollo, FMI, Fondo Monetario Internacional, IBM, Banco Mundial. Todos ellos pertenecen a Estados Unidos y desde la década de 1980 hacen recomendaciones a los diferentes gobiernos del Istmo Centroamericano orientados a la promoción del neoliberalismo y sus estrategias. Como por ejemplo, están como base el Programa de Ajuste Estructural en América Latina, el PAE, y la globalización. Debido al estancamiento económico experimentado en esta década, la CEPAL caracteriza esta etapa como década perdida, ya que no contaban con muchos recursos ni dinero. El Programa de Ajuste Estructural PAE tenía como contemplación la liberación del mercado, eliminando el control de los precios, la privatización de las empresas gubernamentales y la reducción del aparato estatal, además de la legislación favorable a las inversiones extranjeras. Como podemos notar, en este periodo de tiempo, Honduras sufrió por muchos cambios y por muchos acontecimientos que afectaron la historia del país completamente, entre ellos presidencias, cambios en economía, guerrillas y influencias extranjeras.